Bienvenida al Club de las Mujeres Imperfectas, un lugar donde hablamos sobre la sombra que todas llevamos dentro. Mi nombre es Eliana Vázquez y soy la autora de Espacios de Soledad, un blog enfocado en la mujer que camina desde la baja autoestima hasta llegar al amor propio. Es por ello que he creado este podcast, para conversar junto a mis invitadas de lo que no nos gusta para usarlo a favor de lo que nos gusta. Quédate junto a nosotras y descubre nuestras mejores imperfecciones. Hola amiga imperfecta, bienvenida al Club de las Mujeres Imperfectas, el podcast donde desnudamos el alma para hablar de la sombra. Este es el episodio número 50, amigas mías, número 50, y tengo a una invitada muy especial, aplausos. Ella es Claudia González, es una invitada muy especial de mi podcast. Estuve con ella conversando sobre la sombra de la soledad y hoy me acompaña en este episodio 50. ¿Y por qué escojo a Claudia? Porque entre todas las que entrevisté, ¿por qué escojo específicamente a ella? Primero porque, bueno, Claudia se convirtió en una asidua oyente del podcast, ¿no? Y eso realmente lo aprecio y lo valoro muchísimo. Y no solamente se convirtió en una asidua oyente del podcast, sino que además me ayudó en casi todos los episodios a difundirlos en las redes sociales, en Facebook, en las historias de Instagram. O sea, eso es algo que realmente se aprecia, bueno, impresionantemente, porque alguien que sea consecuente con un proyecto que tú estás haciendo, eso es algo que, bueno, merece darle un sitial especial dentro de estas primeras 50 mujeres. Y Claudia, de verdad, gracias, 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 gracias por todo el aporte y te doy nuevamente la bienvenida al club. Hola Eliana, hola a todas. Nada, un placer estar aquí contigo. La verdad que desde siempre, vaya, desde el primer momento que me invitaste, que me habló Irune, fue la que me comentó de pertenecer a este club, de aportar. Me ha parecido un proyecto maravilloso. A mí me ha aportado mucho personalmente y creo que a todas las mujeres que nos escuchan es revelador, es impresionante. Muchas gracias a ti por ofrecerme participar, ¿no?, en este capítulo 50 y un placer inmenso, Eliana. El placer es todo mío, Claudia, de verdad. Gracias por tu tiempo. Y bueno, estamos grabando este episodio en medio de esta contingencia mundial, en donde todos estamos encerrados en casa, ¿no? Y Claudia está en España, yo estoy en Florida y bueno, tenemos el mar Atlántico de por medio. Y la verdad es que, bueno, han sido tiempos difíciles y en los que hemos vivido en los últimos días, en estas 2 últimas semanas. Y bueno, vamos a refrescarnos un poco, ¿no? Hoy vamos a deshacernos un poco de esa mentalidad de angustia y de queja y de nervios y de temor y de ansiedad, y vamos a enfocarnos en 50 cosas que tú y yo hemos elegido. Porque este podcast, este episodio en particular se llama 50 cosas que aprendí de las mujeres imperfectas. Claudia escogió 25 y yo 25, yo desde la perspectiva de entrevistadora y ella desde la perspectiva de una oyente que estuvo en todos los episodios escuchando cada viernes, o bueno, cada vez que ella podía, estaba allí escuchando cada uno. Y bueno, hoy les vamos a dar 50 cosas. Ella va a decir una, yo voy a decir otra, y bueno, vamos a ir así haciendo este conteo desde el 1 al 50. Y voy a empezar por el número 1, Claudia, si me lo permites. El 1, lo primero que aprendí de estas mujeres imperfectas es que no hay una edad específica para descubrir tu sombra. En mi podcast he tenido desde veinteañeras hasta cincuentonas, todas en diferentes niveles del autoconocimiento. Y eso me parece algo precioso, de verdad, que hayan llegado hasta ahora tantas mujeres de diferentes edades. Sí, es verdad, Eliana, esto es lo enriquecedor realmente de este proyecto y de este programa, ¿no?, de Mujeres Imperfectas, el ver, ¿no?, ya te comenté, la persona que más me asombró, ¿no?, la chiquita esta de 20 años, y igual, y otras que somos más maduras, otras más mayores, y todas cómo nos encontramos en esto, ¿no? Me parece muy, muy bueno. Bueno, yo comento la mía, ¿no?, que he puesto, que es elegir conscientemente que soy imperfecta ante tanta lucha interior para ser perfecta, ¿no? O sea, ya el título de tu podcast, una mujer que va a escuchar el Club de las Mujeres Imperfectas, ya
hay una vocecita ahí que te dice, ostras, que soy imperfecta, ¿no? Voy a escucharlo, ¿no? Es ya un paso muy grande, ¿no? Elegir conscientemente la escucha de estos podcasts. Es muy cierto. Nada, yo creo que el título ya de por sí atrapa, Claudia. Exacto. El título de por Sí. sí atrapa y como que te quita un peso de encima. Tú dices, wow, ¿qué es esto? Ya, un momento, déjame escuchar. Y cualquiera de las sombras con las que te topes o a la que le prefieras dar el clic o descargarlo en tu teléfono, creo que cualquiera de la que escuches te va a aportar muchísimo. Sí. Y yo digo, mi tercer aspecto que aprendí de estas mujeres imperfectas es que muchas de mis invitadas hablaron de sus sombras en pasado y no en presente. Y esto es algo que llama mucho mi atención porque la sombra, una vez que la descubrimos, no se va. Solo se integra a nuestro lado lumínico, pero tiene todas las posibilidades de volver a manifestarse, ¿no? Y esto es algo que me llamó muchísimo, muchísimo la atención cuando todos decían, yo era, ¿no? Claro, yo en todo momento siempre recalco en cada uno de los episodios, yo soy esto, lo soy, porque por más que lo tenga consciente, que lo haya reconocido y que esté abrazando mi sombra, en algunos momentos, por ejemplo, en este momento de contingencia mundial, las sombras pueden aparecer nuevamente y es bueno cuando ellas se presentan nuevamente para ver qué tan grandes todavía siguen siendo protagonistas en nuestras vidas. Sí, sí, muy, muy cierto esto que dices, es verdad, ¿eh? Todas las sombras que están surgiendo ahora y que, o mientras incluso hemos escuchado el podcast, ¿no? Pensamos que lo hemos atravesado, pero se te presenta una situación nueva y vuelve a salir esa sombra y seguimos ahí ampliando, ¿no? La información que tiene para darnos. Buenísimo, sí. Bueno, luego yo me he dado cuenta que enfrentarme a la sombra de mostrarme, ¿no? O sea, yo el estar aquí simplemente hablando contigo ya estoy rompiendo ese miedo, ¿no? A expresar mi parecer sobre algo, ¿no? Que puede resultar no suficiente o que puede resultar criticable. Pienso un poco en todas las mujeres, ¿no? Que hemos participado, el cómo nos hemos enfrentado a ese miedo, ¿no? A expresar ese miedo, a comunicar lo que realmente sentimos, lo que realmente nos está pasando, ¿no? Abrirnos a esa vulnerabilidad. Aquí estamos muy expuestas, ¿no? Estamos muy vulnerables en este Sí. podcast, no lo puedo negar. Es un podcast en el cual te puedes sentir muy vulnerable o como que te desnudas, ¿no? Lo digo siempre al principio, es un podcast para desnudar el alma. Y, y no todo el mundo es capaz de de ponerse al otro lado del micrófono como estás tú ahora, para que la sombra se le descubra o para que ella, al verbalizarla, se dé cuenta que esta sombra tiene un gran peso en su vida. Y yo, en mi quinto aspecto que he aprendido sobre las mujeres imperfectas es que he descubierto que soy una mujer muy imperfecta. Y eso, en vez de preocuparme, le da mucho alivio a mi alma, Claudia, porque cada vez que consigues en ti una nueva sombra, te vas quitando las máscaras que construyes para relacionarte, ¿no? Además, yo, fíjate, tengo ahora un lenguaje interno más honesto conmigo, más sensato. Cuando aparece la sombra, hasta converso con ella y le digo, ok, ya estás aquí, yo sé, porque en este momento estoy controlando, ok, porque en este momento sí me sentí segura porque tuve aprobación externa, ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas ya me las digo a mí misma, sin mentirme, sin autoengañarme, ya me las digo a mí misma porque ya me conozco, no tanto como quisiera, pero ya he ido poco a poco descubriendo quién soy. Y así como cuando tú le dices a una amiga, que tú sabes que la amiga lo está haciendo mal, le estás diciendo, oye, mira, lo estás haciendo mal, no es la mejor forma, ¿sabes? Le hablas con aquella sinceridad, ya lo hago conmigo misma, desde mi imperfección, y eso me encanta. Eso es, mira, pues se une a mi punto 6, ¿no? Que viene un poco a decir lo mismo, ¿no? Que permitir compartirme este espacio y descubrirme entre otras mujeres aliviando nuestro peso, ¿no? De esa perfección y de esas máscaras con las que cargamos. Es eso, y como tú dices, cuando hablamos con una amiga, ¿no? Yo a la vez que, no sé si a ti te pasa, a mí me sale en un primer momento, dime tu opinión sobre algo, y me sale pues la vena juzgadora, y enseguida ya freno, cuento un poco hasta 10, me miro a mí y digo, uy, me veo yo en esa sombra o en eso que le voy a decir a ella y digo, y ya sí lo digo de otra manera porque reconozco en mí lo que ella está pasando, ¿no? O
la situación que ella está enfrentando. Entonces no soy tan juzgadora, veo esa posible o esa parte de sombra y la veo en mí. Entonces el discurso, como tú dices, es muy distinto, es mucho más amoroso, más compasivo, más Ujú. constructivo. Más constructivo, exacto, más Eso es, sí, constructivo. sí. Y esto se une mucho a mi aspecto número 7, a mi punto número 7. He ejercitado, a través de este podcast, he ejercitado la escucha atenta y además he fortalecido el músculo de la no crítica. No me interesa juzgar a mis invitadas, solo empatizar con ellas y comprenderlas. O sea, cuando alguien me propone una Eso, nueva sombra, Claudia, por ejemplo, cuando sí. Valesca me dijo, quiero hablar de la vergüenza, yo dije, wow, sí, qué espectacular, sí. Cuando alguien me dice, mira, quiero hablar de la humillación, mira, quiero hablar de la impotencia, quiero hablar, ¿sabes? O sea, ese tipo de sombras que no me imaginé que alguien algún día me los diría. Les digo, sí, 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 qué maravilla. O sea, veo a las sombras ahora tan hermosas y las veo tan potenciadoras, las veo de tanto aporte para mi podcast, que cuando una mujer me dice algo malo de sí misma, lo veo precioso. Sí, sí, así es. Es como darnos, mira, darnos ese amor, ¿no? Es como, uy, se va a atrever a hablar de esto que a lo mejor yo no me atrevo y venga, ¿no? Como, venga, vamos a unidas y vamos a hablar de esto, ¿no? Vamos a ponerle luz y vamos a ponerle amor, ¿no? En vez de juicio, como hemos dicho antes, ¿no? Eso Sí. es, esa oportunidad, ¿no? De hacer consciente y de darle ese amor que necesitamos, porque al final, yo no sé tú, pero yo cada vez me veo más como del 0 al 100, ¿no? Cuánto más me estoy acercando al 100 de mi amor, ¿no? Y de integrar todo lo que considero desde esa mentalidad, digamos, egoica o tal, que considero que falla, ¿no? Ujú, sí, me pasa, me pasa. Y también me pasa, por ejemplo, cuando me proponen una nueva sombra, digo, ok, vamos a ver qué hay aquí de mí. Y eso me encanta, o sea, es como decir que no solamente voy a ir a hablar con esta nueva mujer que me va a proponer algo diferente, sino que voy a ir a verme a mí misma, voy a ir a encontrarme conmigo misma cada vez que converso con una mujer. El hablar, ¿no? El ver nuestras sombras. Y luego me encanta ver a mujeres pensando y sintiendo lo mismo que yo en mi vida. Eso o sea, el ver que una mujer que está hablando tiene los mismos, o sea, comenta hasta con el mínimo detalle algo que yo dentro de mí también pienso y siento y cómo lo enfrento y de dónde viene y el por qué. Eso me parece una de las cosas más asombrosas de este podcast, ¿no? El verme reflejada en otra persona, con vidas tan distintas, ¿no? Con culturas tan distintas y que podamos llegar a hacer lo mismo y a pensarlo de la manera igual, y eso me parece una auténtica pasada. Sí, definitivamente sí. Y yo en mi punto 9 te puedo decir que son más las invitaciones enviadas que las aceptaciones recibidas, Claudia. Y esto me hace entender que el tema de la sombra no es muy común todavía y que no todas las mujeres se sienten confortables hablando de ello. Cuando me dice, hay algunas que me han dicho, ah, no, no tengo sombras, ok, no juzgo, simplemente digo, todavía no ha dado con ellas, no las ha reconocido. O cuando me dicen, no, no me interesa el tema, no me interesa este tipo de podcast, entonces también lo comprendo, porque no todo el mundo tiene por qué estar interesado en esto, en este podcast en particular. Y hay unas que cuando ya les digo qué es, entonces me dicen, no, lo rechazan o no vuelvo a tener respuestas de ellas. Y es curioso, y no estoy aquí criticando ni mucho menos, es como el contexto de la sombra, lo que la sombra nos dice, ¿no? Creo que todavía no es un tema común en las mujeres. Siento que todavía no es común y tal vez por ello eh, sean más lo que he enviado, los rechazados, que los aceptados. Sí, es curioso, a mí me resulta curioso eso, ¿eh? Fíjate, claro, también yo entiendo que la persona que reconoce que tiene sombras está en claro, no es por juzgar, ¿no? Pero tienes que tener un grado de autoconocimiento, un nivel de conciencia y el también conceptualizarlo así, ¿no? Llamarle sombra, a lo mejor lo ve de otra manera, pero bueno, pero que Claro. me resulta curioso, sí. Uh -huh. Pues
Bueno, yo voy por el mío 12 ya, ¿no? Me encanta. Eso es lo que te comentaba antes, ¿no? Que me encanta ver mujeres pensando y sintiendo lo mismo. Y, y todo ello me hace ser, pues eso, muy solidaria, ver esa complicidad, tener esa compasión que he comentado antes, ¿no? Cuando tú bien has dicho, cómo te refuerza la escucha, ¿no? O ya incluso cuando escuchas a una mujer, lo haces desde esa generosidad, ¿no? De escuchar más allá de lo que dice, ¿no? De tener esa empatía, ¿no? Sí. Eso ha cambiado en mí también, la manera de escuchar y de percibir a la mujer a la hora de, bueno, de trabajar, ¿no? Yo que trabajo con tantas mujeres, el, el- el detectar más urgentemente, más rápidamente, qué parte me está hablando de ella, ¿no? Y qué parte teme y qué es lo que le limita. Ujú, exactamente. Y yo en mi punto 13 puedo decirte que cada vez que una invitada me propone una nueva sombra, que es lo que estaba hablando hace ratito, me Sí. sorprendo al ver que podemos estar llenas de tantas imperfecciones, pero que al verlas sin juicio, porque esa es una de las premisas de este podcast, el no juzgar, aprendemos de ella de manera extraordinaria, porque cuando te quitas el juicio de la vista, Claudia, cuando te lo quitas, te barres el juicio, cuando empiezas a ver con empatía, con compasión incluso, ¿no? Con compasión pero sin lástima, sino en el sentido de comprender a la otra persona, comprenderla desde el corazón. Te llegan a ti aprendizajes grandiosos y este es un podcast que me ha enseñado muchísimo a lo largo de este año, desde el 2019-2020. He aprendido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ya lo creo, sí, sí. Además tu labor, ¿no? Bueno, yo siempre he pensado que eres una entrevistadora nata, ¿no? Eres súper espontánea, auténtica, o sea, eso es, me encanta. Y mi punto 13 es darme cuenta, pues eso, lo que estábamos hablando antes, ¿no? De cómo nuestro ego, ¿no? Se empeña en hacernos sufrir para siempre escalar esa perfección que no existe. Es que parece que nos tenemos que poner un cartel en el espejo todas las mañanas cuando nos levantemos, ¿no? Que la perfección no existe, que no somos perfectas, que somos auténticas, cada una es un ser especial que necesita expresarse, ¿no? Desde su vulnerabilidad y desde esa autenticidad, esos dones que trae cada mujer y experimentarnos tal y como somos aquí, ¿no? En el plano terrenal. Bueno, hablo yo un poco así ya en términos espirituales, no sé si me voy mucho, pero últimamente estoy muy tocada por ahí. No, yo también estoy muy tocada. Este tema que Sí. estamos viviendo en este momento, solamente lo puedo ver o mi mayor perspectiva es desde el punto de vista espiritual, definitivamente, y te comprendo. Y no importa si nos ponemos espirituales, no me importa. O porque una de las cosas que he aprendido también en este podcast es que me ha permitido ser espontánea y auténtica. Como es un espacio que he creado para mí, me puedo dar el lujo de decir más las palabras, porque muchas veces he dicho groserías, o de ser irónica o divertida, de ser muy profunda y hasta filosofar un rato. Y me gusta porque, fíjate, al principio no sé si es porque hacía las entrevistas muy temprano en la mañana y ahora las hago en la tarde. Mi tono de voz era más apaciguado, más calmado, más, no, pero poco a poco he ido como tomando confianza en Sí. esto de hacer las entrevistas, que es la primera vez en mi vida que entrevisto. Realmente yo nunca había entrevistado a nadie. Y poco a poco, y entonces ya me siento como en un lugar delicioso, un lugar mío. Yo me voy a sentar a regalarme una hora de podcast para mí, que luego lo vayan a escuchar otras mujeres y otras mujeres lo disfruten, pero yo, la creadora del podcast, yo lo disfruto primero, lo disfruto y siento que mis invitadas lo disfrutan de igual manera. Entonces es un regalo que, o sea, yo me he dado 50 regalos a mí este año y cada uno me ha permitido realmente, como te dije, ser espontánea, ser auténtica, ser divertida y bueno, siento que no he aburrido a nadie. No, para nada. Además, qué bueno, eso sí que has comentado porque sí se contagia. Además, es verdad que se ve desde los primeros hasta, o sea, conforme más va avanzando, se te ve que estás, pues eso, con tu idea inicial, ¿no? De tomarte un café con una amiga y hablar tal y como hablamos, tal y como somos, ¿no? Ujú. Sin demasiado formalismo, sin demasiado, y cada una pues desde su momento, desde su lugar y cómo habla y la manera de expresar
y lo has acompañado muy bien, sí, sí, incluso decir, yo es que te he escuchado mucho, yo me voy muchos fines de semana de viaje y te escuchaba en el coche, entonces ahora no sé cuál, pero recuerdo uno que hasta dijiste un taco así, yo, anda, mira qué bien, no, como que es más humano, acerca más el ser así, yo creo, es lo que es como somos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Eso estaba buenísimo. Ajá. Bueno, ¿Por cuál punto vamos? Me perdí. por el 16, ¿no? Bueno, no, por el 15. Tú Ajá, vas por sí. el 15, ¿no? Yo voy por el 15, sí. Ajá. Bueno, yo digo que en mi punto 15 es que tener estas conversaciones semanales ha sido un lugar de terapia y relajación para mí, un lugar donde me detengo para conversar desde la camaradería, la confianza, la buena Exacto. energía, ¿no? Porque Totalmente. algo que yo tengo, no sé si es nato, como dijiste, que soy una entrevistadora nata, creo que sé sentir confortable a mi invitada. Muchas me dicen al principio, estoy nerviosa, eh, ¿sabes? Y entonces yo le digo, tranquila, esto es una conversación. Además que el solo hecho de que apaguemos la cámara ya nos da como un poquito como de alivio, ¿no? No me tienen que estar viendo. Entonces apagamos la cámara, es lo primero que les digo. Apaguemos la cámara, aquí nadie nos viene a ver, nos viene a escuchar. Y quien se conecte con nosotras se va a escuchar, se va a conectar desde la escucha, desde que nos escuche con el corazón. Y hacer sentir confortable a mi invitada es lo principal para mí y siempre hay resultados grandiosos en cada una de las entrevistas. Sí, sí, eso lo logras. Doy fe que lo logras. Qué bueno. Sí, sí. Bueno, mi punto 16 es sentir que todas somos una, ¿no? Como hemos dicho un poco antes, me acerca más a la mujer amándome más a mí, claro, porque todas esas sombras nos pertenecen a todos. A Y todas. Ujú. todas. Es así, es una, yo he sentido pues unión, ¿no? Y me ha hecho elevar, fíjate, el concepto de la mujer también, que lo tenía elevado, pero aún más, ¿no? Me ha Ujú. aportado muchísima, ay, lo diré, como muchísima motivación, ¿no? Para estar con más mujeres, para tener esa comprensión, esa compasión, esa ayuda, ese amor, ¿no? Realmente por la mujer, también la tengo por el hombre, ¿no? Pero como que la mujer hemos sido siempre más maltratadas, entre comillas, o tenemos muchas sombras, ¿no? Como las sombras de la mala madre, o no, la mala mujer, ¿no? Esa me impactó. Bueno, más adelante hablaremos de un poco Sí, así más concretamente de todas, pero esa me impactó, esa sensación que siempre tenemos la mujer de ser esa tendencia sumisa, ¿no? Esa tendencia ujú, a sí. taparnos, a escondernos, a no ser. Mm, Creo que necesito hablar acá de la sombra de la sumisión, porque muchas de nosotras hemos sido sumisas en algún momento de nuestras vidas. Y creo que esa es una sombra que hace falta sí, explorar en este podcast, ¿no? Así como la sí, sombra de la mala madre también es una que quiero abordar aquí con aquella mujer que se sienta mala madre. mm, Y en mi punto 17 lo que más me gusta de mi podcast es que no es un lugar para hablar de logros ni grandes éxitos, sino un lugar para hablar de lo que no nos gusta, nos frustra, nos da miedo, bueno, de la mierda personal, ¿sí? Y creo que eso es un plus impresionante para el mundo femenino, porque estamos cansadas de aparentar perfección y cuando yo entro a un lugar donde todas se quitaron las máscaras, yo digo, wow, déjame yo también quitarme los tacones, las máscaras, el maquillaje, las uñas postizas, las pestañas postizas, desabrocharme el brasier, ¿sabes? Y sí, meterme en esta burbuja de mujeres imperfectas que tanta falta nos hacía. buenísimo, sí, sí, sí. Puede ser que por esto algunas no hayan aceptado esa invitación, Puede ¿no? ser. Porque no quisiera hablar un poco de su, pero sí, sí, es buenísimo. Es como, venga, aquí estamos todas, nos vamos quitando poco a poco, ¿no? A lo mejor al principio pues te da más vergüenza, o más corte, o más, pero poco a poco y ya, venga, ya te tiras a la piscina y ves todas tus imperfecciones y no pasa nada, ¿no? El sentir eso, que todo lo contrario, que es que te suma, no te resta. Ujú, sin duda alguna. Entonces, sigo pues el punto 18 es eso, como todas somos imperfectas, ¿no? Jugando a ser perfectas para competir al principio con lo que vemos fuera, ¿no? Con esa otra imagen, con lo que sería otra emprendedora, de lo que pone otra en Instagram, de lo que pone tal, cuando realmente con la que estamos compitiendo es con nuestra propia perfección
o ilusión de cómo son las otras, ¿no? Ya sé. Esa vista externa es como que, uff, esta mujer lo hace perfecto, es que qué bien sale pintada, qué bien sale, pero tendríamos que ver el making of, ¿no? Como se dice, la parte El de atrás, backstage. Ujú. ¿no? Eso, el backstage, exacto, de todo lo que hay detrás y nos descubrimos que al final es que somos pues iguales, sí, me atrevería a decir, ¿no? Que tenemos muchas cosas en común, más de las que nos pensamos. ¿Mm? Ujú. Y eso va muy, muy de la mano con mi punto 19. Fíjate, todas mis invitadas tienen historias diversas y a la vez comunes. Y digo comunes porque es fácil identificarse con estas mujeres, ya que siempre he dicho que todas estamos viviendo lo mismo, solo que en lugares diferentes y con personas distintas. Y, y sin duda alguna, todas estamos aprendiendo de la pareja, de los hijos, del trabajo, de la salud, del dinero, de la sociedad, pero cada una desde un punto diferente del planeta. Y yo siento, Claudia, que la mujer occidental está dando un vuelco importantísimo a lo que es la conciencia, ¿no? La toma de conciencia por la evolución del planeta, por la evolución de nuestra humanidad. Y nosotras en este momento tenemos una responsabilidad muy grande. Y siento que, así como, bueno, yo no sé si últimamente te has escuchado a Borja Vilaseca, yo, bueno, es que Sí, Dios, o sea, sí, sí. necesitaba escucharlo para poder tener un poco de paz en mi vida, un poco de bienestar Mm. dentro de tanto caos. Y él dice, lo único que nos va a salvar es conocernos, Sí, sí, revolcarnos en nuestra propia mierda y allí vamos a salir airosos. totalmente de acuerdo, ¿eh? Sí, sí. Yo estas noches con esto que está pasando, yo tengo pareja pero no vivo con ella, entonces el confinamiento lo hago con mis hijos y estamos ahí, nos vemos, no nos vemos, ¿no? Y al final, pues eso, por las noches cuando me acuesto digo, es que nacemos solos, morimos solos, sí, nos relacionamos en medio del camino, pero al final con quien tienes que estar siempre o con quien vas a estar todas las horas de tu vida es contigo misma, ¿no? Ujú, Contigo, con esa voz interna también, lo importante que es el conocernos, el amarnos, el querernos y no tener esa voz interna tan machacona, ¿no? ujú. Sí, señor. Aprender a hablarnos bien, aprender a calmarnos nosotras mismas, o sea, y encauzarnos todos, encauzar toda esa energía y toda esa sabiduría hacia nuestra mejora con nosotras mismas. Y obviamente Exacto. yo creo que contra más te conoces y más conectas contigo, más vas a abrirte después, más amor tienes para dar a los demás, para entenderlos, para comprenderlos. Pero es que estamos, ya te digo, yo te acuestas por la noche, estás sola contigo y si lo pienso, ahora el otro día escuchaba a una persona que ha estado 30 días en el hospital y sola ella entre las cuatro paredes, no puedes ver a familia, no puedes ver a la médica, entra o la tesi, te da la comida y se va y estás las 24 horas del día contigo. Entonces, qué importante es el aguantarte a ti misma, ¿no? Al final es eso, Wow, es sí. soportarte a ti misma. Wow, sí. Ujú. Mm, Sí, es duro, es durísimo, es durísimo. Y fíjate que mientras, a medida que, en mi punto 21, a medida que iba creciendo este podcast, en mí se fueron activando las sombras de la autosuficiencia y la autoexigencia. Y ahora que lo veo mejor, creo que debo darle todo el crédito a estas sombras porque sin ellas, de seguro no hubiese llegado a este episodio 50 y a las 50 entrevistas que quiero hacer este año, ¿no? Porque si uno no se autoexige, ¿no? Viéndolo desde el punto de vista positivo, Claudia, porque ujú. también a la luz, a la sombra le podemos dar mucha luz. Si no nos autoexigimos, si no hacemos las cosas, entonces ¿quién las va a venir a hacer por nosotros, no? Esto es un proyecto que Dios había puesto en mis manos, pero yo no lo había terminado de concretar. Y ahora que voy tan avanzada, yo no puedo dejarlo a la mitad, no puedo, ni quiero tampoco. Entonces, creo que dentro de toda mi cotidianidad, mis hijos, mi casa, mis otros proyectos, bueno, tantas cosas. Aparte de tener un podcast que es semanal de entrevistas, tiene que activarse sí o sí la autoexigencia en la vida de una mujer. Tiene que activarse, porque si no se activa, si esa mujer autoexigente que hay dentro de ti no se activa, pero sin hacerse la protagonista, sin dejarte de lado y que ella sea la que haga todo. Si esa mujer no se activa, no se puede lograr. Es otra cosa que me he dado cuenta muy importante, es que y tú lo comentaste, ¿no? La que todas estamos rotas, tristes, vacías, necesitadas de algo en un determinado momento de nuestras vidas, ¿no? Es cuando supongo que se nos presenta esta sombra. Entonces, hasta que nos
descubrimos, pues lo que he comentado un poco antes, que como únicas salvadoras de nosotras mismas. Entonces, todo está dentro de nosotras, ¿no? Tanto esa sombra como la salvación o la luz que tú dices, ¿no? De ponerle a esa sombra. Tenemos todos los recursos, como siempre decimos, ¿no? Los coaches dentro de nosotros. Sí. Entonces, el escuchar cada sombra, pues te conecta con esa parte a mejorar y te hace pues ser más salvadora de ti misma. Que vamos mucho también las mujeres, esa sería otra sombra, la sombra de la salvadora. Oye, sí. Uf, esa es otra sombra. Y la de Guau, pedir sí. permiso también, el pedir. Yo, por ejemplo, me considero que tengo que pedir permiso para todo. De vez en cuando me pillo y digo, pero ¿a quién tengo que pedir permiso? Por Dios, con la edad ya que tengo, cada vez que tengo que hacer algo, ¿no? O la permisiva también es otra sombra. También. La permisiva, la que le dio permiso a todo el mundo y ella A quedó todo el detrás. mundo. Ujú. Eso. Sí, sí, sí. Bueno, y en mi punto número 23 te digo que después de 50 episodios todavía estoy buscando a la sombra de la mala madre. He puesto hasta anuncios clasificados en las redes sociales. Y creo que Qué todavía no he bueno. conseguido compañera para esta particular tertulia porque es muy difícil declararse abiertamente como una mala madre, Claudia, lo comprendo. Y, pero es importante aclarar que la mala madre no es aquella que golpea a sus hijos ni les crea traumas, sino aquella mujer que tuvo hijos por obligación o por complacer a su pareja, o esa mujer que luego que tuvo a su hijo se dio cuenta que no tenía la vocación de ser madre y sin embargo asume su rol, ¿no? Es importante aclarar esto porque cuando les he dicho a algunas, ¿quieres hablar de las malas madres? O sea, salen corriendo, dicen, no, o sea, tú estás loca. Yo Claro. Mira, tengo a una mujer en mente que puede, que a lo mejor voy a hablar con ella a ver si te acepta esta invitación. Yo buenísimo. particularmente no, porque yo la verdad que a mí el ser madre, yo creo que es mi labor para la que he nacido. O sea, a mí me apasiona. Me apasiona ser madre. Yo creo que es mi modo de sentirme totalmente realizada. Yo cada vez lo tengo más clarísimo, es la maternidad y el ser Wow, madre. A qué mí bien, me qué bien. encanta, sí. Pues otra cosa que os comento a todas, que me vi en todas las sombras y sobre todo en la de la perfección, que comentó, no recuerdo quién fue, pero el pensar demasiado, no por la perfección, sino por el tener el control exacto de que todo acontezca como yo he imaginado, ¿no? Yo soy una persona muy mental, entonces es como que pienso, vale, pues voy a tal restaurante y pido tal cosa, luego va a pasar esto, luego va a pasar... Entonces, como ya algo descuadre, ya eso ya me quita a mí el control, ¿no? Ya es el Ujú. control que creemos tener, ¿no? Tan absurdo, la verdad. Ahora también con todo lo que está pasando nos está enseñando que no existe, ¿no? Ni la seguridad, ni el control, ni nada, ¿Mm? realmente. Esa fue la sombra del Sí, pensar demasiado que hablé con Mariela es, Sánchez, un capítulo excelente, excelente de verdad. Si no lo han es, escuchado, vayan, porque de paso Mariela terminó entrevistándome a mí al final de la entrevista, pero bueno, estuvo genial, estuvo genial. Y sí. bueno, vamos por la mitad de esto. En mi aspecto número 25, yo digo que hay sombras que se repiten como la sombra de la soledad, la ansiedad, la autoexigencia, el perfeccionismo, el control, la autosuficiencia o la impaciencia. Pero me parece genial que esto ocurra porque cuando converso sobre una sombra repetida me doy cuenta que la perspectiva es diferente en cada mujer, ya que viene muy matizada por la experiencia y la edad de la invitada, ¿no? Y cada vez que me dicen, podemos hablarlo, y yo sé que ya está, no les digo que no, porque siempre hay algo, hay una nueva perspectiva que me pueden regalar con relación a la sombra. Claro, seguro, sí, sí, sí. Ujú. Luego, en la sombra del sobreanálisis, ¿no? Mental, también me encantó el caer en el análisis de todo, ¿no? El de perder esa naturalidad, esa improvisación, que nos roba facultades, ¿no? Nos roba esa autenticidad cuando nos empeñamos en hacerlo todo, dándole tanto análisis a todo, ¿no? Nos priva de ver otras partes y habilidades nuestras. Ujú, es cierto. En mi punto número 27, no puedo negar que el alcance que ha tenido este podcast me ha frustrado un poco, Claudia, porque las estadísticas no son muy alentadoras, tal vez porque el podcast está esparcido en diferentes plataformas de audio y es como difícil tener a mi alcance la suma total de los datos. Tal vez es porque todavía estoy empezando, pero siento que crecer de manera orgánica cuesta mucho en la actualidad, sobre todo en el mundo del podcasting. YouTube es la plataforma que más ha tenido acogida al podcast y siento que esto pasa porque el podcast todavía no está muy arraigado en las personas, todavía es tendencia, pero como que no se ha popularizado del todo, ¿no?
el término del podcast. Y bueno, realmente no, cuando veo las estadísticas no, se me baja un poquito el ánimo, pero luego me vuelve a surgir. Bueno, poco a poco, ¿no? También muchas veces yo lo comento con otras personas que nos movemos tanto dentro del crecimiento personal como que parece que todas piensan y hacen como nosotras, ¿no? Ven las mismas cosas, venga, escuchan a Borja, escuchan a otro tal y realmente somos una minoría, ¿no? Entonces cuesta trabajo el que llegue, ¿no? A las personas todo esto. Vamos a quedarnos en el que estamos un poco todo empezando y que cada vez vamos a ir a más. Así que no te desanimes ahí. Ok. Yo te recuerdo a la sombra de la aprobación, es la que me he dado cuenta que me domina a un nivel inconsciente. Ahora la he hecho más consciente. Me voy un poco yo más a lo que a mí me ha aportado, ¿no? Personalmente, provocándome sudores y sobresalto, ¿no? Ese miedo a mostrarme, como te decía al principio, a que no me aprueben, ¿no? Y nos pasa mucho, yo creo, sentimos ese pánico original ante ese miedo a que te desaprueben, que nos hace quedarnos como bloqueadas, ¿no? Como paradas de pánico. Sí, la sombra de la aprobación la conversé 2 veces con Elena Jigger y también la conversé con Aura Mous y ambas me dieron una perspectiva distinta, pero sí, yo también la tengo muy arraigada en mí todavía, a pesar de todo el trabajo personal que he hecho, todavía está muy arraigada en mí la sombra de la aprobación. Uh-huh. Y bueno, en mi punto 29 se ha hablado poco del tema de pareja en este podcast, pero siento que cuando se toca el tema tiene gran alcance entre las mujeres que nos escuchan, porque la temática de pareja siempre es una gran necesidad en el género femenino. Y esto lo pude ver claramente cuando Irune habló sobre el desengaño o cuando Leticia habló sobre la sombra de la mala mujer. Las estadísticas de estos episodios lo revelan sin duda alguna. Sí, es verdad, es curioso que se ha tocado ese tema poco, pero bueno, siempre desde esta perspectiva, ¿no? Femenina, sí, nos interesa muchísimo. Nos interesa. Sí, sí, sí. Pues mi punto 30 es que me recuerda cómo imaginamos todo lo mejor en la otra, ¿no? Ya he comentado antes, ¿no? Como que la otra ha nacido de pie. También fue una expresión tuya que me encantó. Pues creo que es que no recuerdo muy bien quién, con una mujer con la que hablaste de que se dedicaba al tema de belleza, de maquilladora era. Ajá, Sulger, Puede Sulger. ser. Y entonces me encantó eso, el cómo pensamos que la otra persona es así, ya ha nacido así, ¿no? Tal cual, y yo no, y lo que me queda, y compararnos, mira, la sombra de la comparación. Esa, Sí, sí. esa también es muy importante que se converse en este podcast, sí. Sí. Y en mi punto número 31, fíjate, un gran referente en casi todas mis invitadas es la madre. Muchas de mis invitadas mencionan a sus madres como punto de partida o como punto de comparación y esto llama mucho mi atención porque la madre siempre es un gran referente en nuestras historias de vida y puede llegar a ser una gran precursora de la sombra que todas llevamos dentro. La madre eh, la puedes tener como un referente bueno y como un referente malo. Y sin duda alguna puede ser una gran autora de alguna de tus sombras, Claudia. ¿Tú qué piensas al respecto? Totalmente. Sí, sí, sí. Exacto. Es que la madre, tanto como la madre o el padre, o es un referente, ¿no? O no es un referente. Haces todo lo contrario a no parecerte a tu madre. Uh-huh, uh-huh, Y sí, ahí salen muchas sombras. Sí, sí, sí. uh-huh. Totalmente cierto. Pues te comento que la sombra con la que más conecté por su joven edad, ¿no? La paz que transmitía, la sabiduría, fue la de Blanca Martínez, creo que se llama, la chiquita, Sí, uh-huh. sobre la sombra del miedo a comunicar, ¿no? Otra vez, ¿no? Todos esos miedos a mostrar, esos miedos, ¿no? A mí me emociona ver a la gente tan joven, o sea, a la gente joven tan consciente, ¿no? Y a mí me sale ahí la sombra de la envidia, ¿no? O de la rabia de no haber yo sido así con 20 años, tener esa conciencia que ahora tengo, ¿no? Casi llegando a los 50. Entonces, esa envidia sana de escuchar a la juventud. Yo soy una enamorada de los jóvenes, ¿no? Tienen muy mala fama en general, como hay una muy mala fama de la juventud, de que son unos, aquí en España se llaman los ninis, ¿no? Que no hacen nada, ni estudian ni trabajan. Pero a mí siempre me ha parecido que la juventud hoy en día es mucho más consciente y mucho más madura de lo que creemos.
sin duda Incluso hay que alguna. generar y darle esa confianza de permitirles ser. Parece Ujú. que ya nacen con ese rol de flojos o de que no quieren hacer nada. Sí. Blanca Martínez es hasta ahora una de las invitadas más jóvenes del podcast. Ella tiene 20 años, imagínate, 20 años. Y sin duda Madre alguna, tal cual como a ti, yo, por ejemplo, cuando veo a mi hija que tiene 17, yo digo, mía. vaya, yo le digo incluso a ella, yo a tu edad era una ignorante con relación a toda la información que tú tienes ahora, a cómo tú manejas la vida, ¿no? Yo no era así, no era así, no era así. Yo digo, ¿por qué? Si yo hubiera sido Totalmente. así, a lo mejor yo fuese una mujer más sabia, más tranquila, más ecuánime, con mayor bienestar, pero bueno, es parte de la vida misma, pero sí yo alucino también, como tú, Claudia, con la juventud y cómo esta juventud está tan consciente. Con relación a nosotras cuando éramos jóvenes, ¿no? También es un punto de comparación importante. Otro gran referente de este podcast es la migración, cómo el hecho de irnos a vivir a otro país hace que la sombra se despierte o salga de su penumbra y comience a sabotearnos, o cuando cambiamos de país o comenzamos de nuevo en algún proyecto es cuando nos damos cuenta que la sombra siempre estuvo allí, ¿no? A mí el irme de mi país es un punto muy importante para saber que yo tenía un montón de sombras en mi vida y así me lo han hecho saber mis invitadas. Totalmente, sí, es verdad. Yo recuerdo cuando me mudé también de Málaga, pasé un tiempo viviendo en otra región de España que me salieron miedo, ansiedad, miedo a estar sola y se me juntaron muchas sombras y sí que se te despiertan en esos momentos. Ujú. Y ahora te comento la de la mala mujer, ¿no? Que te comenté antes que me encantó, ¿no? Por esa sensación de que define totalmente el papel de la mujer actual que ha tenido que batallar una gran lucha interior por elegir dar vida a su llamado del alma, ¿no? A su empresa personal y enfrentar a toda la crítica popular de mujeres, sobre todo, que tenemos ese patrón tan arraigado, ¿no? Yo creo que en el ADN, yo cuando trabajo con mis mujeres, yo creo que hay algo dentro nuestra que es que parece que la prioridad de una mujer todavía nos sale en automático, como que debemos de quedarnos en casa con los niños, no salir a trabajar, pero es como, no, o sea, ya nos estamos atreviendo a atender ese llamado de alma y a podernos, a colocarnos en nuestro sitio, ¿no? Por decirlo de alguna manera, a formar parte de esa red empresarial y de ese llamado del alma. Es que es muy bonita esa palabra, ¿no? Ese concepto, yo lo sentí así cuando yo me separé, Ajá. cuando te comenté la soledad, ¿no? A los Sí. 40 años yo decía, es que no me siento, me sentía como prisionera y como en una vida que no era la mía. Yo necesitaba expandirme, necesitaba aprender primero de mí para darme luego a los demás y para hacer pues lo que realmente ahora, 8 años después, estoy haciendo, ¿no? Y cuesta, ¿eh? Romper con ese rol que llevamos. Cuesta. Ujú. Cuesta mucho. En esta sombra de la mala mujer con Leticia Fabiani, a mí me encantó, Mm. además, porque Leticia está muy clara. Esa mujer Sí, está clara, ella tiene 32 años y ella está clara en la vida, ¿no? Eso sí, también sí. nos referimos otra vez a la juventud. Ojalá yo a los 32 años hubiera estado tan clara como ella y tú dices, wow, me hubiese encantado ser así. Tener esa Totalmente. perspectiva, tener esa visión, tener esas prioridades, esos límites, o sea, que la vida no me pare. Bueno, es otro gran episodio que sin duda deberían ir a escuchar en este Club de Mujeres Imperfectas. Y en este podcast, en mi punto 35, hemos hablado mucho sobre emociones y eso me encanta. Las emociones han sido grandes protagonistas, emociones como la tristeza o la frustración han hecho acto de presencia en muchas de las conversaciones con mis invitadas. Eso me encanta hablar de las emociones en el podcast. Se te ve, lo transmites, esa pasión y ese amor por hablar de las emociones, sí, sí. Tan importantes, es que son nuestras máximas compañeras, ¿no? Y nos vemos enfrentadas a todo esto, a las emociones, a la sombra, cuando nos hartamos, ¿no? De un acontecimiento, de una situación en la que estamos concreta, o cuando no tenemos más remedio, como hemos dicho antes, de ser nosotras mismas, de que ya no podemos más, vamos a quitarnos las máscaras y enfrentarnos a nosotras para sacar esa autenticidad, ¿no? Ahí es cuando más conectamos, estamos con los demás, cuando más llegamos al otro, ¿no? Eso también lo comentaste en uno de los podcasts, ¿no? Que la gente se engancha a ti cuando eres tú. O sea, Sí, cuando brillas, ahí cuando eres tú es cuando brillas, es cuando emites luz, es cuando transmites, ¿no? Todo lo demás es
no sé, superficial, es como aprendido, es como Es copiado, máscara. entonces es Ujú, máscara, es exacto. máscara. Ujú. En mi punto 37, otro tema que se ha abordado en casi todos los episodios es el tema de la autoestima, ¿no? Es un tema que me interesa muchísimo y se lo he preguntado a casi todas mis invitadas. Y un denominador común en muchas de ellas es que la autoestima no fue algo que se les inculcó, sino que lo conocieron ya en su adultez, ¿no? Pocas me han dicho, por ejemplo, Nena Agustí me dijo, no, o sea, yo siempre fui una niña muy mimada, muy querida, muy valorada, muy protegida, y eso siempre me hizo sentir en concordancia con mi autoestima, y creo que son pocas las que han contestado así. Otras me han dicho, no, yo la conocí ya tarde, ya estaba pasado los 20, ya estaba pasado los 30, cuando conocí el término de autoestima, y esto es importante ponerle la lupa, Claudia, ¿no? Importantísimo, porque la autoestima es un término que está muy en boga ahorita, pero cuando yo era adolescente no existía el término autoestima, no existía el amor propio. Lo descubrí después de los 30. ¿Cuándo lo descubriste tú? Sí, yo sí me acuerdo escuchando ese episodio igual, yo hace pues ahora 6 o 7 años, o sea, con los 42 o 3, Wow. es cuando empecé a relacionar, ¿no? A lo que me pasaba con ese término, con la autoestima. Digo, ahora lo entiendo y cada vez y lo sigo trabajando, porque es algo que es como que fluctúa, ¿no? Como que es un entrenamiento diario, ¿no? Yo la autoestima es decidir entrenarla diariamente, haciendo cosas nuevas, haciendo pues, cosas que te gustan, imponiéndote tu criterio a los demás. Así vas generando esa confianza en ti misma. Pero sí, sí, en nuestra época, bueno, en mi época es nada. Yo con 20 años, 30, 40 no sabía lo que era la autoestima. Impresionante, sí, señora. Uh -huh. Ujú. Mi punto 38, me di cuenta de que todo en la vida se combate poniéndole luz, amor, cariño, atención, humildad, la humildad de aprender, ¿no? Que es la que este confinamiento, esta situación que estamos pasando, yo lo definiría como humildad, ¿no? Nos creemos tanto, nos creemos tan inmensos y somos tan diminutos, ¿no? Dentro de este planeta, o sea, que viene un virus y puede acabar con nosotros, ¿no? Eso te da un tortazo en la cara, ¿no? De humildad. Nos da a aprender a relacionarnos con todos de manera distinta, ¿no? Ujú. Es verdad, es muy cierto. En mi punto 39, haciendo este podcast, he descubierto otra faceta de mí, que lo hablábamos al principio, la de entrevistadora. Nunca pensé que yo podría sentarme con muchas mujeres y hablar sobre temas tan diversos, porque he hablado desde religión, con Isabel Figueira, maternidad, sexualidad, feminismo, y siento que me puedo desenvolver muy bien, ¿no? Si no conozco un tema, voy y lo investigo antes de conversarlo, y esa parte de mí me gusta mucho, ¿no? Tengo que trabajar mucho en mis muletillas, ampliar mi vocabulario y no ser tan repetitiva de todo eso, porque me escucho. Y creo que una de las cosas importantes cuando haces un podcast es reescucharte, escucharte, y si tú dices, ay, no, no me gusta mi voz, no me gusta lo que dije, escúchate, escúchate. Si tú quieres hacer un podcast, escucha tus entrevistas, escucha lo que has dicho, date cuenta que repites cuando te quedas en el o cuando dices cosas muy repetidas. Eso tienes que ir como trabajándolo para que tu audiencia no se vaya, no se aburra, no diga, ay, no, o sea, queremos escuchar a las entrevistadas, pero no queremos escuchar a la entrevistadora. Ese es un acto tuyo muy, muy bueno, ¿eh? Muy enriquecedor. Yo, por ejemplo, yo cada vez que hago un vídeo o algo es que no me quiero ni ver. Irune, que muchas veces que estoy muy en contacto con ella, me dice, pero tienes que verte y tienes que ver qué muletilla has dicho para mejorar. Y yo, que no, yo te gusta demasiado que lo he grabado, que no me quiero ni ver. Esa es una sombra mía y yo tengo que mejorarla. Pues aceptar todas estas sombras es el mayor acto de amor hacia nosotras mismas y hacia los demás. Como es que se repite mucho, ¿no? Todo esto del amor, de ponerle luz y de que contra más nos amamos nosotras, más amamos al prójimo, ¿no? Escuchar este podcast es un acto de amor, Exacto. definitivamente. Sí, sí, sí. En mi punto 41 he conversado además con mujeres de diferentes partes del mundo, eso me encanta, mujeres que han conectado desde Bali, Chile, España, Venezuela, Ecuador, Croacia, mujeres de diferentes nacionalidades. Eso confirma mi teoría de que no importa en qué lugar del mundo te encuentres, todas estamos viviendo lo mismo, pero en lugares distintos. Y qué más que esta pandemia, ¿no? Esta pandemia es el... Mira, yo siempre digo lo siguiente, Claudia, lo que estás haciendo en este momento está repercutiendo en otro punto del planeta y fíjate cómo se nos ha manifestado de esta forma, con esta magnitud de pandemia,
de que lo que ocurrió en un punto del planeta se esparció de tal manera que ahora nos afecta a todos por igual. Y la pandemia es simplemente un ejemplo que se está viendo a nivel global y que está ahorita en todos los noticieros, pero todo lo que está ocurriendo en este momento, hasta esta conversación que nosotras estamos teniendo, está repercutiendo en algún otro punto del planeta. Y eso hay que ponerle conciencia. Hay que ponerle conciencia porque eso quiere decir que mis actos están dando consecuencias en otra parte del mundo. Y eso la pandemia nos lo está haciendo ver claramente. Sí, sí, así es, ¿no? Ese efecto mariposa, ¿no? Del que se habla, pero que antes lo teníamos muy en el aire, ¿no? Muy de forma no visible, pero ahora se está viendo de una manera visible muy brutal, ¿no? Brutal. Sí. Y todos estos podcasts me hacen sentir muy tolerante, o sea, mucho más tolerante. Y la tolerancia, mira, es algo que me he dado cuenta yo aquí llevamos una semana y media ya cerrados en casa y me he dado cuenta que es la palabra que tiene que primar, la tolerancia, entre yo y mis 3 hijos. O sea, si uno deja hoy un plato mal, pues mira, no, porque no voy a crear más peleas de lo que es ya en sí la convivencia. Entonces, el ser tolerante es una palabra que ahora es una de las mías prioritarias en este momento y al final es amor también, ¿no? El tolerar al otro es cuando te toleras tú, ¿no? Y tus imperfecciones. Sí. Es cuando te haces ser más tolerante. Me encanta esa palabra tolerancia y creo que ha sido una gran protagonista también en este podcast, una gran protagonista. Oye, mi punto 43 yo creo que va a estar en stand-by, ¿no? Porque me visualizo viajando por muchas partes del mundo para entrevistar a estas mujeres cara a cara, traspasar las fronteras de la virtualidad, de irme a esos lugares donde mi podcast tenga gran alcance. Incluso fíjate que cuando crucé toda la ciudad para entrevistar a Aura en el episodio 30 fue un gran logro para mí, no te imaginas, ya que fue el primer episodio face to face y sé que el primero de muchos porque el episodio 0 yo lo comencé encerrada en el closet y mucha gente me ha dicho, el episodio 0 es grandioso, Liana, te visualizo encerrada en el podcast, realmente en el closet, grabando el podcast y cómo es que yo luego de 30 episodios cruzo toda la ciudad para ir a entrevistar a Aura. También entrevisté a Tada, entrevisté a Zulger y entrevisté a Keketa personalmente. Con Keketa fue demasiado gracioso porque nos metimos en su carro a grabar el podcast. Y, sí. y creo que todo esto, aunque por ahora no puedo ir a ninguna parte, no puedo viajar, pero yo siento que este podcast va a crecer mucho y creo que me va a abrir muchas fronteras presenciales. Sí. Seguro, mira, y si no, eso es una de los proyectos futuros que aunque estemos así en este momento, pero tenemos que seguir soñando, obviamente, todo esto pasará, ¿no? Y tenemos que hacer una lista pues, de proyectos futuros también para estar motivados, ¿no? En este momento. Sí, sí. Así que sí. Pues otra de las cosas que me ha aportado mucho es, lo comentaba antes también, ¿no? Que ahora detecto al vuelo cosas que antes no veía, ¿no? Creyéndome yo perfecta, ahora me pillo en muchas y digo, ay, madre mía, aquí está la sombra esta, ay, madre mía, aquí está la otra sombra, ¿no? Entonces me hace ser más consciente de todas estas sombras. Sí, y uno, ay, no sé por qué, pero uno las ve en las demás personas. Sí. Ay, las ve, ay, en la pareja las ve y uno dice, claro, con razón, me las manifiestas y yo las rechazo y con razón, ¿sabes? O sea, ay, sobre todo el maestro pareja. Sí, sí, Ahí, sí. ahí tú puedes ver claritamente todas tus sombras. Totalmente. El mayor máster es tener pareja. Ay, sí, es un super Sí. máster. Mi punto 45, ya casi nos estamos acercando al 50. Muchas mujeres me han dicho que el título del podcast es genial, El Club de las Mujeres Imperfectas. Es un titular que desmonta la perfección y deja de lado la búsqueda del perfeccionismo que nos ha impuesto las redes sociales. Particularmente Tania Carrasco, cuando habló sobre la sombra de la tristeza, ella me dijo, o sea, ¿cómo no se me ocurrió a mí este título? Es genial, me dijo, es genial, me hubiese encantado que se me ocurriera a mí. Y muchas me han dicho, wow, el nombre es espectacular, me encanta el nombre de tu podcast, sí, o sea, y a veces muchas me dicen que sí, nada más por el nombre, y cuando ya les digo de qué trata, entonces después se echan para atrás, pero sí, el título es grandioso.
Es buenísimo, sí, mira, podríamos hacer hasta una obra de teatro. Yo Sí. visualizo una obra de teatro con varias, nos ponemos todas o varias y hacer una obra de teatro con cada sombra. Me encanta, sí, me Sí, encanta, sí, me sí. encanta. Pues me di cuenta que todas somos una, ¿no? Aun estando lo que tú has comentado, en contextos distintos, edades distintas, culturas distintas, cómo llegamos a sentir y pasar y expresar las mismas inquietudes. O sea, ya lo hemos comentado, ¿no? Pues eso, en base al momento que estás viviendo, a la experiencia que se te presente en una determinada edad y en un determinado contexto, pues es cuando la vas a enfrentar, ¿no? No Ujú. tiene nada que ver con edad, con cultura, sino que todo nos pasa lo mismo. Es así. A todas nos pasa lo mismo, Claudia. A todas nos está pasando. Y más ahora en este momento, Y más en, es- eso. en este momento histórico, nos está pasando lo mismo. Y fíjate que escuchando entrevistas que me hicieron hace 2 años y los artículos de mi blog y lo que escribo también para mis talleres virtuales, me doy cuenta que este podcast no surgió de la noche a la mañana como creí. Se fue gestando en todo lo que he venido trabajando en los últimos años, en mis proyectos de escritoras invitadas, en mis videos. Y eso me da a entender que lo que estamos haciendo a diario es la semilla de un proyecto mayor que de seguro nos va a dar muchos frutos. Yo escuché una entrevista que me hizo Luisa Celas para su podcast Emprende Escribiendo, que me hizo en el 2018. Y me puse a escuchar la entrevista y yo dije, wow, en todo momento hablé del Club de las Mujeres Imperfectas, pero sin haberle puesto ese nombre. Todo, hablé de las sombras, hablé de desnudarte, hablé porque esa entrevista fue de escribir, desnudar el alma para escribir en un blog personal. Y allí hablé de todo lo que posteriormente sería mi podcast. Y esto le quiero decir a todas las mujeres que nos escuchan, que todo lo que estás haciendo ahorita puede ser realmente la semilla de un proyecto inmenso que tengas a posteriori y que en este tiempo de aislamiento, de encierro, puedes crear algo maravilloso y realmente date la oportunidad de crear a partir de lo que has venido haciendo. Totalmente de acuerdo en eso, Liana. Yo también me he visto en muchas así, que o me lo imaginaba o hablaba y de pronto me veía meses después haciendo eso que anteriormente había hablado. Y yo Ujú. cada vez creo más, ya si nos ponemos muy espirituales, que somos muñecos teledirigidos. Yo creo que somos muñecos teledirigidos. O sea, nos creemos que somos las creadoras a lo mejor de algo, pero eso que estamos creando nos viene por algo del pasado que ya hemos hecho, que ya hemos pensado, y eso nos va a llevar a algo futuro. Es como, no sé, yo en mi mente lo veo así, ¿no? Como que alguien nos coge, nos pone y mira, vas a hacer esto y te vas a encontrar con esta persona y esto te va a salir mal y gracias a que esto te haya salido mal es porque luego te va a llevar a esto que vas a conseguir otra cosa, ¿no? Eso que Ujú. tanto se trabaja en las rupturas de pareja, ¿no? El que todo pasa por algo, para algo, ¿no? Pues todo pasa para algo. Esto también seguro que está pasando para algo, como bien dices. De aquí pueden salir muchísimas cosas y muchísimas creaciones preciosas, ¿no? Y buenas. Sí. Ujú, definitivamente. Y bueno, mi punto 49 ya el último para mí, y aunque parezca que hacer un podcast es muy fácil, pues lleva consigo un arduo trabajo de producción, desde enviar las invitaciones, hacer las entrevistas, editar el audio y las imágenes, la publicación en todas las plataformas de audio y luego la difusión en las redes sociales. No es un trabajo complicado, pero requiere de mucha dedicación, tanto así que hasta que llevé a cabo un taller en la ciudad de Orlando de cómo crear tu propio podcast y tuvo una gran asistencia y participación porque quiero expandir la alegría que se siente tener un podcast y lo maravilloso que es tenerlo y de seguro que es un taller que repetiré un par de veces más este año y bueno, eh, tener un podcast es lo máximo, de verdad que sí. Qué bueno. Yo estoy ahí. ¿Te acuerdas que te pregunté que dudaba si el taller era online o no? Lo ¿O estoy era, diseñando. o era físico? Eso. Estoy aprovechando este tiempo de contingencia, lo estoy diseñando y me está quedando genial. Así que pronto, Muy pronto sale, bien. pronto sale. Sí, sí, sí. Genial. Pues yo seré una alumna, la primera alumna. Qué bueno, qué bueno. Sí, 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 porque tengo ya en mente de hace tiempo que quiero hacerlo también, pero no sé cómo, ¿no? No sé, y no me pongo. Pues nada, pues resumiendo, yo me hacía esta pregunta, ¿no? ¿Por qué tenemos tanto miedo a brillar, ¿no? ¿Por qué le prestamos más atención a todo lo que nos frena y que a lo que nos hace únicas? Porque una vez vamos resolviendo nuestras sombras, yo me he dado cuenta que nos sentimos, pues eso, menos pesadas, más reales, más humanas, más cercanas,
más conectadas con esa autenticidad desde la cual pues obramos milagros, ¿no? Como es este milagro, esta creación tuya, que a tantas mujeres les ha ayudado, seguro a tantas ayudará, y cómo estamos todas conectadas, ¿no? Y cuánto nos ha enseñado. Ay, me encanta, sí. ¿Por qué tenemos miedo a brillar? ¿Por qué tenemos miedo a brillar? Esa es una hermosa pregunta con la que podemos cerrar fácilmente este episodio 50. Si las escuchas de este podcast tienen más aprendizajes, por favor, no duden en colocarlo en los comentarios, ponernos qué más aprendieron de estos 50 episodios, cuál es tu episodio favorito. En estos días Isabel Figueira me decía, mi episodio favorito es el de Alexa Dacier cuando habló sobre el caos, y creo que también Sí. grandioso. Me encantó conversar con Ana Bizarro porque es una mujer tan sabia, de verdad, es una mujer maravillosa, y dio un aporte tan espectacular sobre el control, que la verdad es otro gran podcast que escuchar. Y bueno, a quien más le doy, por supuesto, a Luisa Celas, que es mi primera entrevistada. El episodio que hice con Susana Meijeiras estuvo genial también, es el tercer episodio. Bueno, no sé, han pasado ya tantas mujeres. Lucía Celis de Aporta Amor también estuvo muy bueno, el del rechazo. Bueno, no sé, no quiero nombrarlas porque después me van a decir, me quedé por fuera, no las quiero dejar por fuera, pero por favor, la sombra que creas que tengas, dale clic y escucha ese podcast y te vas a enganchar con el Club de las Mujeres Imperfectas. Claudia, gracias por haber venido desde España virtualmente a visitarme a pesar de la contingencia y hacer este maravilloso podcast, por regalarme 25 aspectos y bueno, estar aquí conmigo hoy. Te lo agradezco mucho de corazón, no sabes cuánto lo valoro. Un placer, muchas gracias a ti por permitirme hacerlo contigo y por enseñarme tanto. Muchas gracias. Gracias a ti y a ti, amiga imperfecta, que has llegado hasta este minuto del podcast. Gracias por quedarte hasta el final. Este fue el episodio 50. Hay 50 episodios más. ¿Te los vas a perder? Espero que no. Si tienes una sombra, escríbeme a espaciosdesoledad@gmail.com. Un abrazo a todas mis amigas imperfectas. Chao.